Hola, ¿qué tal amigos de la región de Los Ríos? Comenzamos un nuevo bloque en nuestro programa acá Incluso Informativo y su red de medios, la región de Los Ríos. El día de hoy nos acompaña Francisca Díaz, odontopediatría, de lo que es el Cefam externo de Valdivia. Esto para darle una mirada a lo que ha sido desde el mes de marzo a la fecha, y lo que tenemos que preocuparnos también en los niños y niñas de nuestra región de Los Ríos, como es también la higiene bucal. ¿Qué tal, Francisca? Muy buenas tardes ya. Hola, buenas tardes, Denis. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Francisca, comencemos rápidamente a revisar o darle consejos a nuestros papitos, a nuestras mamás, a la abuelita ahí en la casa, a los niños, a las niñas también que de una u otra forma se insertan en las redes sociales ya en este mundo tan diverso que ha cambiado desde el mes de marzo a la fecha con el tema del coronavirus. Comenten un poquito algunas recomendaciones en el ámbito de la limpieza bucal. Bueno, mira, la pandemia nos ha afectado a todas y todos de distintas maneras y una de las cosas que dentro de los hogares se ha visto más frecuentemente alterado son los hábitos. Entonces, esas rutinas que teníamos antes de despertarnos a tal hora, tomar desayuno, lavarnos los dientes, ir a trabajar o ir al jardín o al colegio, se han visto, bueno, todos sabemos, alteradas, y eso claramente puede influir en las enfermedades bucales y principalmente en el caso de los niños en las caries, ¿ya? Eh, Hay dos cosas que son fundamentales aquí que se han visto alteradas, que son los patrones de alimentación y también el tema de la higiene en general. Entonces, esas dos cosas podemos ver que se relacionan, pero tremendamente con la enfermedad de caries. Es ¿Cuál es la muy importancia en común. este caso, Francisca, cuál es la importancia en este caso de la alimentación en el desarrollo de esta enfermedad de las caries? Comenta un poco. Mira, el rol de la alimentación yo siento que ha quedado un poco como escondido porque en general la odontología siempre como que se ha enfocado en lavarse los dientes después de cada comida y esas son como un poco las indicaciones que uno tiene procesadas como que es lo que hay que hacer. Pero algo que siento que falta como incorporar es que lo que produce las caries es la alimentación, o sea, y una alimentación rica en azúcar, ¿ya? Eso es lo que produce las caries, lo que nosotros hacemos cuando nos cepillamos los dientes, cuando usamos la pasta de dientes, estamos mitigando un poco el efecto que produce la alimentación, porque en palabras muy sencillas y tratando de resumir, las caries se producen cuando nosotros comemos azúcar, y ese azúcar se metaboliza por las bacterias que tenemos en la boca y que todo el mundo tiene bacterias y que no hay ninguna posibilidad de eliminarlas. Esas bacterias están siempre ahí, pero pueden ser buenas. O sea, se convierten en malas literalmente cuando nosotros consumimos azúcar. Y al consumir ese azúcar, las bacterias cambian como sus procesos y empiezan a desarrollar ácidos, y esos ácidos son los que van quitando como los minerales a los dientes. Se produce un proceso de desmineralización. Y eso es lo que nosotros conocemos como las lesiones de caries, ¿ya? Pero esto es un proceso que está sucediendo todo el tiempo. Entonces, si nosotros tenemos que pensar que en nuestra boca hay un equilibrio, donde todo está como estable, y si nosotros comemos y después nos lavamos los dientes, lo que estamos haciendo con ese cepillado es desorganizar esas bacterias que están ahí y quitarles el azúcar de los alimentos, en el fondo, y no se produce este problema. Pero si nosotros comemos azúcar muchas veces en el día y no se produce este cepillado a la vez, ese azúcar va a estar todo el tiempo, pues, van a estar estas bacterias actuando, van a estar lanzando estos ácidos, por decirlo así, y estos ácidos van a estar produciendo las lesiones de caries que nosotros conocemos. ¿Qué es lo a Entonces, menudo, Francisca, disculpa, qué es lo a menudo en cepillarse? ¿En cada comida o cierto horario? Porque siempre nos recomiendan esto, después del desayuno, después del almuerzo, la once, la cena. ¿Qué es lo recomendable? exactamente. ¿Cada vez que uno come al final?
Al final, todo depende de lo que nosotros comemos. Porque si nosotros tenemos una alimentación que no es alta en azúcares, por ejemplo, y no somos de esas personas que picoteamos muchas veces en el día, no hay problema y podemos cepillarnos los dientes 2 a 3 veces al día, ¿ya? Y con eso vamos a estar bien, porque se va a mantener este equilibrio. Pero si nosotros consumimos muchas veces azúcar, porque hay dos cosas que son importantes cuando hablamos de la alimentación. Una es cuánta azúcar comemos y otras cuántas veces comemos azúcar. Entonces es mucho más crítico cuántas veces comemos azúcar, porque si nosotros comemos muchas veces y esas veces son sobre todo entre medio de las comidas, significa que estamos todo el tiempo expuestos a esta situación como de ácidos y de caries y de enfermedad. Entonces, si nosotros no tenemos hábitos como tan alterados y tenemos las comidas marcadas y no hay como picoteos, colaciones entre medio, podemos cepillarnos 2 o 3 veces al día y vamos a estar bien, ¿ya? El problema es, que se produce mucho en los niños y niñas, y y los adolescentes también, es que andan picoteando todo el rato, abriendo la despensa, abriendo el refrigerador, y las cosas que están disponibles para ese picoteo generalmente son alimentos que son azucarados, y que la gente muchas veces no sabe que son azucarados, ¿Qué es un porque, alimento cariogénico? bueno, qué buena pregunta, porque lo que yo estoy hablando al final de los alimentos azucarados son los alimentos que producen caries, ¿ya? ¿Cuáles serían Y esos? esto es, eso Ejemplos. hay que sacar el concepto, claro, que es solo los dulces, ¿ya? Porque mucha gente dice, no, es que si comes muchos ricos o comes muchos dulces vas a tener caries. Ya, es verdad, pero también hay un montón de alimentos que tienen azúcar y que nosotros no lo sabemos, ¿ya? Y ahí en los alimentos cariogénicos uno tiene que, así como para simplificarlo lo más posible, es cualquier alimento que tenga azúcar agregada, ya sea por el consumidor, por nosotros en la casa, que no sé, se me ocurre agregarle una cuchara de café, una cuchara de azúcar al café o a la leche, ese tipo de cosas, o que tengan azúcar añadida por el fabricante. Estos son como los principales, pero también dentro de este grupo nosotros hablamos de los alimentos cariogénicos, son los alimentos que tienen azúcares libres, ¿ya? Que están todos estos que son los agregados, el azúcar por el consumidor o por el fabricante, pero también se incorporan ahí la miel, se incorporan los jugos de fruta y se incorporan estos como jarabes o sirup que están empezando a surgir un poco en las programas de cocina y cosas así se están empezando a utilizar en Chile. ¿Las bebidas también Pero tienen? las En bebidas este son tiempo, por como ejemplo, primavera-verano, uno consume bebidas, helado. todos esos son alimentos muy azucarados. De hecho, los líquidos azucarados, como las bebidas o los jugos o las bebidas energéticas o las leches saborizadas o incluso los yogur, tienen un montón de azúcar agregada. O sea, una lata de bebida puede tener cerca de 50 gramos de azúcar, que si uno hace el cálculo y lo piensa como en cucharaditas, una cucharadita de té son 5 gramos de azúcar. Entonces, si nosotros vemos en la etiqueta que la etiqueta nutricional que un alimento tiene, por ejemplo, 50 gramos una lata de bebida, significa que ahí hay 10 cucharadas de azúcar en esa lata de bebida. Y eso es, pero un montón, porque imagínate tú que la Organización Mundial de la Salud recomienda que las personas adultas consuman entre 6 y 9 cucharaditas de azúcar al día. Si tú te tomas una bebida, ya te tomaste todo el azúcar que tenías permitido por el día. Todo el día. Entonces, y en Chile es uno de los países más consumidores de azúcar que hay en el mundo, y más consumidores de bebida y más consumidores de helado, que son cosas que son, pero altamente azucaradas. Entonces uno tiene que pensar que cada vez que se está metiendo uno de esos alimentos a la boca, sobre todo estos, lo que mencionas tú, las bebidas, los helados, bueno, las galletas, las tortas, los dulces, todas esas cosas, tienen unos contenidos de azúcar altísimos. Ya. O sea, Entonces, lo importante, Francisca, que en este caso para los papitos que nos están viendo, para los mismos niños o los jóvenes, adolescentes, lo importante es revisar la etiqueta, que es lo importante el tema nutricional que aparece en cada alimento hoy en día. eso sería, pero lo más ideal. Ahora, es difícil leer una etiqueta nutricional. Es difícil porque tiene muchos nombres, muchas cosas que la población no conoce. Entonces, una manera fácil, sí, es ir directamente a buscar lo que dice azúcares totales.
porque en la etiqueta aparece una parte donde aparecen los carbohidratos, pues azúcares totales, y ahí uno tiene que fijarse y tiene que tener ojo con la porción. Porque, por ejemplo, no sé, uno puede abrir un chocolate y quizás hay personas que se comen un cuadradito de chocolate y esa es su porción, pero quizás hay personas que se comen el chocolate completo. Entonces, eso es importante porque uno debería tener noción de qué es lo que está comiendo. Ahora, yo quiero decir que hay algo muy positivo que sucedió, que fue la ley de etiquetado de los sellos, ¿ya? Que eso nos ayuda un montón a nosotros, porque yo, por ejemplo, le puedo decir a mis pacientes, ¿sabes qué? Tu hijo tiene o tu hija tiene muchas caries, está en una situación muy crítica de enfermedad, entonces por este periodo, mientras logramos estabilizar esta situación, no consumas nada que tenga sello de alto en azúcar, por ejemplo. Y eso es mucho más fácil de incorporar que quizás aprender a leer todas las etiquetas nutricionales y ver todo, porque además todas estas cosas que hemos comentado son cosas que son dulces y uno como que ya puede entender dulce azúcar, pero también hay azúcar escondida en los productos que son salados. O sea, en el ketchup tiene mucho azúcar, incluso estas mini longanicillas que uno de repente tira a la parrilla tienen un montón de azúcar, los embutidos tienen azúcar, las salsas de tomate, incluso algunos panes también. Entonces es muy impresionante cómo la alimentación que nosotros tenemos tiene, pero si uno se alimentara de esos productos, estaría generalmente en constante riesgo de tener lesiones de caries. Entonces, yo creo que una recomendación, pero importantísima para las mamás, para los papás, es fijarse en lo que están comiendo sus hijos. Porque Francisca, ¿qué lamentablemente... sería lo recomendable en este caso? Disculpa ahí, lo recomendable en el tema del cepillado. Siempre nos hacen consultas en las redes sociales, cuál es el adecuado cepillado y por cuántos minutos debiera uno cepillar. Porque muchas veces, yo en este caso igual de repente, listo, salgo. Voy a apurar, Sí, no, 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 también. Mira, ¿cuál es el es correcto que cepillado? lo importante del cepillado son dos cosas. Uno es como la función mecánica. Cuando nosotros nos cepillamos los dientes vamos a desorganizar estas bacterias que están en la boca y al desorganizarlo obviamente no pueden actuar. Entonces esa es como una función. Por otro lado, también al cepillar estamos sacando como los alimentos que están ahí. Pero por otro lado, estamos incorporando la pasta de dientes y las pastas de dientes tienen flúor y el flúor contrarresta la acción de estas bacterias y de estos ácidos de la alimentación. Entonces, el cepillado es como la manera en que nosotros podemos luchar cuando comamos esta azúcar. Ahora, es importante que sea bien hecho, ¿ya? En los adultos uno lo hace uno mismo, pero en los niños y en las niñas tiene que ser realizado por un adulto. A pesar de que uno cree que se están cepillando bien, siempre hay que repasar porque hay zonas donde no va a ser fácil acceder. Ahora, en 2 minutos es como lo transversal que es en 2 minutos uno debería estar bien cepillado, pero es importante que el cepillado llegue a todos los lugares, que ¿Arriba hacia abajo? alcance todas las ¿Al zonas. lado? Lo ¿Cuál es el ideal, correcto? lo ideal es un movimiento como de barrido, donde uno apoye el cepillado en la encía y barra la encía y el dientecito, ¿ya? Desde el último diente hasta el último diente del otro lado, por abajo también, y por fuera y por dentro. Entonces así vamos a estar cepillando como todas las caritas libres. Ahora, pasa que entre medio de los dientes igual se acumula también placa bacteriana, restos de comida, etcétera. Entonces es ideal incorporar también algo que pueda limpiar esa zona. ¿El hilo Lo más dental es sencillo es recomendable, por ejemplo, el hilo para dental es súper adolescentes ya? recomendable. ¿A qué edad tú puedes usar el Es hilo dental? Eso igual me consultaban, ¿no? Uno podría ocupar el hilo dental desde que los niños tienen sus dientecitos, o sea, estamos hablando desde el año de edad, uno podría incorporarlo. Ahora, también va a depender de las habilidades motrices que tengan las mamás, los papás, del entrenamiento, porque quizás si se ocupa mal, podríamos causarle alguna molestia al niño o a la niña y no va a querer hacerlo más. Entonces es importante un poquito de entrenamiento con eso. En los adultos, aparte del hilo dental, también se pueden usar los cepillos proximales, que son es como un palito, por decirlo así, que tiene el Ya, cepillito y eso se puede limpiar entre medio de los dientes, es que como eso los lo palitos de recomiendan toothpaste. mucho.
más o menos para... Exactamente, pero es como súper poco dañino, tiene sus cerditas y está bien, y hay de de- distintos cómo se tamaños para que llaman? uno... ¿Cómo se llaman? Cepillos proximales o Proximales, ya. Tú interproximales. lo pillas en la farmacia, eso no hay problema. Sí, sí, Ya, es bueno sí que sea orientado por un dentista porque ya. para elegir el tamaño y para enseñarlo a usar, porque quizás el cepillado es algo que todos tenemos mucho más incorporado, pero estas limpiezas entre medio de los dientes, la seda, los cepillos proximales, yo creo que requieren un poquitito de entrenamiento simplemente para que no vayan a causar, no se vayan a utilizar mal y vayan a causar algún daño en los tejidos dentarios o a la encía, por ejemplo. ¿Ya? Pero la verdad es que yo diría que un cepillado que dure 2 minutos, que se haga en este sentido de barrido y que sea con una pasta con flúor, que eso es importante, ¿sí? Que una pasta que tenga más de 1000 partes por millón de flúor es efectiva en prevenir las caries. ¿Y Ahora, dónde tú ves eso? ¿Dónde sale el etiquetado? en los Ya, ingredientes y es súper difícil porque ya. sale con una letra minúscula, Muy así chica. muy chiquitita, entonces si uno tiene que ir y mirar y buscar que diga, si dices más de 1000, 1000, 1100, 1200, 1450, estamos al otro lado. Ya, pero Ya. es importante que tenga flúor porque el flúor, como digo, va a ayudar a contrarrestar este efecto. Ahora, yo creo que lo importante, y un detalle también, ojo, que después que uno se cepilla los dientes, no hay que enjuagarse, solamente escupir el exceso de pasta, Ya. porque así se mantiene un poquito más de pasta, o sea, la pasta se mantiene más tiempo, y los estudios han demostrado que tiene mejor efecto en prevenir las caries que si uno se enjuaga después. Igual que el cepillo, tampoco hay que mojarlo, ni antes ni después, y la cantidad de pasta varía según la edad también. Pero si tenemos niños que son niños y niñas menores de 3 años, lo ideal es un arrocito crudo de pasta, es como la pura pasadita nomás. Y Ya. si ya tenemos niños entre 3 y 6 años, es una arvejita. El tamaño de una arvejita, eso es la cantidad de pasta. Y después ya de los 6 años hacia arriba podemos ir agregando un poquito más de pasta. ¿Ya? Pero eso hay que tener ojo con los niños más pequeños porque existe el riesgo de que se traguen la pasta y que después puedan tener alguna otra complicación. ¿Ya? Eso es Entonces las malo? ¿Tragar la cantidades, pasta? si es malo, bueno, depende de la edad, porque por ejemplo Ya. si tú o yo nos tragáramos la pasta ahora no nos pasaría nada, ¿ya? Ya. No hay ningún problema. Pero en los niños muy pequeñitos, cuando se está formando los dientes definitivos, el exceso de pasta, que si se tragan mucha pasta, después cuando salen los dientes definitivos salen como con unas nubecitas blanquitas, que es Ya. una alteración del esmalte que se llama fluorosis y Hay se produce otra por... consulta, Francisca. Hay personas, bueno, al lavarse los dientes también se cepillan la lengua. Bueno, eso es malo. La lengua igual tiene Es bueno, bacterias. no, es bueno, en la lengua también se alojan bacterias, así Ya. que es bueno tener una higiene. Tiene que ser, y esto me pasa mucho, y una consulta súper frecuente, cuando las mamás o los papás le cepillan los dientes a los niños y les cepillan la lengua, no tiene que ser tan atrás porque si no le van a producir arcadas y no van a querer cepillarse la lengua. Entonces tiene que ser hasta donde sea tolerable por la persona, ¿ya? Y se puede hacer con un cepillo y bueno, ya las personas más adultas también pueden utilizar unos limpialenguas que se llama, que es como un arco que uno lo pasa por la lengüita y eso es para la gente que quizás es un poquito más obsesiva con la limpieza de la lengua. Ya. Reiteremos la Pero sí, alimentación de Francisca entonces por supuesto, por que supuesto. debiera uno comer en este caso, o más bien los jóvenes, los niños que nos están mirando, que son ellos los que están en la casa en este tiempo de pandemia, que no pueden salir, hay muchas restricciones. ¿Qué es lo recomendable? Por ejemplo, comencemos del desayuno en adelante. Pero perfecto, me parece una perfecta pregunta. Yo creo que uno cuando se levanta, eh, ahí uno ve si se ducha primero, toma el desayuno, como sea, pero tomamos el desayuno y ahí ese desayuno hay que hacer un cepillado después, porque piensen que en la noche la boquita se seca mucho, mucho, y en la saliva para nosotros es un protector natural de las caries. Entonces, si nosotros despertamos, comemos algo y el tiro cepillado, porque ahí en la noche puede haber habido acción de las bacterias. Ya, entonces tomamos desayuno, cepillamos los dientecitos, y de ahí lo ideal es que si uno va a picotear, porque uno de repente come algo, está trabajando o está
está estudiando, está en clase, tiene, no sé, todo virtual, pero igual uno quizás al estar en la casa le puede dar más hambre o más ansiedad. Entonces ahí lo recomendable es que nosotros, si vamos a picotear, sean cosas que no sean cariogénicas, ¿ya? ¿Cuáles son los alimentos que no son cariogénicos? Bueno, las frutas, evidentemente, enteras, ¿ya? No molerlas, no picarlas, no hacerlas jugo, ¿ya? Frutitas enteras. Puede ser también los yogures o leche que sean sin azúcar agregada, ¿La no manzana es endulzados. buena? ¿La manzana? Sí, la manzana es un alimento Mejor. estupendo, tiene Pero un montón de si tú le propiedades. sacas, alguna persona le saca la cascarita. Tiene que ser con cascarita O da sea igual. que la cascarita en el fondo tiene más fibra, ¿ya? Mm. No, la verdad es que eso ya depende. Yo recomiendo comer la fruta entera, con cáscara, con todo, y ojalá masticar harto Mm. para que se haga cuando nosotros masticamos también se induce más formación de saliva, y eso también nos protege. Entonces por eso uno siempre dice, oh, la manzana es súper buena como para los dientes, sí, es buena, pero también otras frutas, ¿ya? Lo importante es, como te digo, comérselas enteras y que se haga ese proceso de masticación, que los niños y las niñas mastiquen, ¿ya? Que al masticar también nosotros estamos desarrollando los músculos de la carita, estamos teniendo... o sea, las muelitas salen para usarlas y hay que usarlas y hay que acostumbrarse a masticar y ejercitar esos músculos. Se me había Bueno, olvidado consultar, entonces, Francisca, ¿de qué edad tú puedes cepillar a los niños ya? Siempre nos consultan eso. desde que sale el primer diente, Ah, ya, al no hay tiro, problema. al tiro. Sí, porque quizás los bebés, bueno, los bebés a esa edad normalmente a los 6 meses están en su paso de la lactancia hacia la alimentación complementaria. Entonces, cuando ya empieza la alimentación complementaria, también hay que tener ojo. Bueno, la Organización Mundial de la Salud recomienda que los niños menores de 2 años no consuman ningún tipo de azúcar, ¿ya? Ningún tipo de azúcar, porque eso, bueno, se sabe que va a traer problemas no solo dentales, sino problemas de salud general, diabetes, obesidad, etcétera, todas las cosas que las personas conocen. Entonces, apenas aparece el primer dientecito, nosotros ya tenemos que ir higienizándolo. En los bebés debería ser por lo menos 2 veces en el día el cepillado de los dientecitos y limpiar las encías, los cachetitos con una gasita húmeda, como para que no se acumule leche, no haya riesgo de que se produzcan honguitos o cosas por el estilo. Ya, estamos en el ¿Ya? desayuno, mate para Ay, adentro. Vamos me ahora desconcentro. vamos al almuerzo, ¿eh? Sí, estoy tratando de sintetizar. Bueno, entonces desayunamos y si vamos a picotear, alimentos no cariogénicos, cosas que no tengan azúcar, frutas, lácteos que no sean azucarados, frutos secos, un huevito duro, pancito, todo ese tipo de cosas que no sean azucarados son totalmente recomendables para las colaciones o la alimentación entre comidas, ¿ya? Luego almorzamos, nos cepillamos los dientecitos después y en la tarde el mismo contexto. Si vamos a picotear o vamos a tomar algo, elegir siempre los líquidos que también no sean azucarados. O sea, yo lo que más recomiendo es el agua. El agua es fantástica, tiene un montón de propiedades, nos ayuda a nuestro organismo y todo. Ahora, si quiere la persona consumir algo que tenga un poco más de sabor, bueno, uno puede hacer ahí infusiones, té helado, elegir jugos que sean libres de azúcar, de colorantes, de procesados. Hoy en día están esas opciones disponibles. Y luego, ya a la cena o cuando sea la última comida del día, volver a cepillarse los dientes, que sea lo último que hagamos, ¿ya? Porque pasa mucho que de repente las mamitas y los papitos les dan la cena a los niños pequeños y después le lavan los dientes y después se acuestan y le ponen la mamadera. Y ahí en el fondo están eliminando el efecto del cepillado. Entonces la idea es que ojalá
el cepillado sea lo último, después de cualquier tipo de alimento, de ahí nos cepillamos, nos ponemos el pijama y nos vamos a acostar. Hay que evitar acostumbrar a los niños o las niñas a dormirse con la mamadera, porque eso quiere decir que esa leche, que generalmente va con algún aditivo, ya esa leche se va a quedar pegada en sus dientecitos toda la noche, y más aún en la noche cuando, como te mencioné, disminuye la cantidad de saliva, entonces actúan más estas bacterias, se produce todo este problema y es como el caldo de cultivo para las caries. Entonces, ojalá acostumbrar a los bebés, a los niños a comer sentaditos o con ropita y después ponernos lavarnos los dientes, ponernos el pijama y de ahí a la cama. Ya no acostumbrarse a dormir con el biberón en la boca. Bueno, estamos hablando de la Y este prevención de sería más o caries. menos como... Sí, estamos hablando de la prevención de caries, Francisca, pero si ya lamentablemente la persona ya tiene caries, por ejemplo, estamos hablando de un niño de 12, 14 años, cómo la prevengo? ¿Cómo la elimino? Esa es una excelente pregunta porque yo creo que las personas no saben que las lesiones de caries se pueden detener. ¿Ya? O sea, nosotros, ¿qué es lo que produce las lesiones de caries? Lo produce este desequilibrio entre que se come mucho azúcar y hay poco cepillado que pueda contrarrestar este efecto. Entonces, si nosotros ese desequilibrio lo damos vuelta y volvemos a un equilibrio, las lesiones de caries se detienen y no siguen progresando, no siguen avanzando. Entonces, en estos momentos de pandemia es muy importante que las personas lo sepan porque bueno, por lo menos el consultorio donde yo trabajo y la mayoría de los consultorios solamente en fase 1 estábamos atendiendo urgencias dentales. Entonces todos los programas preventivos que normalmente se hacen están parados y las personas quizás se pueden asustar y decir, hoy van a crecer estas caries. Si nosotros trabajamos en la casa estos dos pilares de la alimentación y la higiene, esas lesiones se detienen y no siguen progresando. Entonces eso es sumamente importante que lo sepamos porque nosotros como odontólogos vamos a, bueno, obviamente hacer las obturaciones o las tapaduras como lo conocen las personas, pero eso es un parche. ¿Ya? Es un parche, solamente la enfermedad, la manera de eliminar esta enfermedad de nuestra vida es manteniendo una correcta alimentación. Si nosotros nos mantenemos alejados del azúcar, no vamos a tener lesiones de caries. Aunque de repente se nos olvide algún cepillado, aunque de repente quizás el cepillado no es tan perfecto, o incluso si de repente la persona, no sé, ya voy a decir algo, no sé, se cepilla una vez al día, por ejemplo, si esa persona no consume azúcar no va a tener lesiones de caries. Ahora, yo sé que es muy difícil eliminar el azúcar porque en nuestra población es como, es todo, el regaloneo es un rico, el premio es un rico, el regalo cuando uno va a una casa. Entonces lo que tenemos que ir haciendo es haciéndonos conscientes del daño que le produce a nuestras niñas, niños y adolescentes el consumo excesivo de azúcar. Y un niño o niña que tenga caries cuando es pequeño va a tener caries cuando es adulto, porque además el azúcar genera mucha adicción en las personas. Y esta adicción lamentablemente pasa súper desapercibida frente a otros tipos de adicciones y genera un daño, pero que es crónico, es progresivo, es acumulativo en la vida. Entonces yo creo que el llamado más importante es a que las mamás, los papás, las abuelitas se hagan conscientes de lo que comen sus hijas, hijos y adolescentes. Yo creo que eso es lo más importante, hacerse conscientes y por último ver, ya, nos desordenamos, fuimos a un cumpleaños, comimos torta, me tomo un vaso de vino, no sé, cualquier cosa, llego a la casa, me lavo los dientes al tiro. O sea, no dejo que eso vaya a generar problemas. Y tampoco no quiero decir que las personas no consuman azúcar. Lo importante es que si vamos a consumir azúcar, sea dentro de una comida principal, sea con un cepillado posterior, y si quizás en la familia en que yo estoy somos muy buenos para consumir estos alimentos azucarados, entonces tenemos que ser súper extra responsables con que tenemos que cepillarnos más veces, con que tenemos que estar atentos y todo. Yo encuentro que lo más fácil es eliminar el azúcar entre medio de las comidas. Esa para mí es la mejor opción. Y no que los niños y niñas y los adolescentes no consuman, por ejemplo, bebidas, jugos o ese tipo procesados. Creo que eso para mí es la mejor alternativa, pero no para todos es igual. Entonces uno tiene que ir buscando ahí Francisca, como viendo a la familia. es mito esto
bueno, si uno tiene una carie o está con, en este caso los dientes amarillos, lavarse más seguido, se elimina más rápido el tema, unas 10 veces lavarse al día. ¿Mito eso? ¿Es verdad? ¿Mentira? Usted la O lo- profesional. Mire, lo que pasa es que en el fondo sí, hay que diferenciar la razón por qué los dientes están más amarillos, por ejemplo, porque puede ser que la persona tenga el esmalte más oscuro, que eso, hay gente que tiene los dientes naturalmente más amarillos, o si están amarillos porque tienen tinciones encima, ya como fuera del diente. Y eso puede ser, bueno, por el consumo de tabaco, café, té, todas estas cosas que tiñen, y claramente si nosotros nos cepillamos después que consumimos esas cosas, vamos a tener menos riesgo de que nuestros dientes se tiñan. Pero si ya están teñidos, lamentablemente la mejor opción es una limpieza profesional. Correcto. O sea, Francisca, lo digo lamentablemente por el contexto en el que estamos, porque hay que ser realistas también que las atenciones están súper reducidas a solamente urgencias. correcto. Francisca, te quiero agradecer este espacio con Cruz Informativo y te vamos a dejar invitada para un nuevo bloque, un nuevo programa, para que obviamente podamos seguir conversando con un tema que es tan importante como la limpieza bucal en este tiempo de pandemia, como tú señalas, donde no hay atenciones para temas que no son de urgencia, pero que con estos programas podemos llegar a la comunidad para prevenir ahí todas estas enfermedades que son bastante importantes, ya que con esto también se puede prevenir otra enfermedad. Incluso si tú estás enfermo del tema de la encía, en este caso los dientes, también se puede provocar otra enfermedad, así que es muy importante lo que estamos señalando y vamos a dejar invitada a la gente que cuando ya estemos reproduciendo el programa puedan dejar ahí sus comentarios, sus preguntas para la próxima edición, para preguntar ahí a Francisca algunas recomendaciones para nuestra comunidad acá en la región de Los Ríos. Francisca. Por supuesto, yo fascinada, me encanta, así que ojalá que todas las personas puedan enterarse de estas cosas y que se empoderen de su salud bucal y puedan mantenerse sanos y libres de caries y mantener a sus hijas, hijos y adolescentes libres de caries también, así que fascinada, acepto la invitación para una próxima oportunidad. Conversamos con Francisca Díaz, odontopediatra del Cefal externo, acá en la ciudad de Valdivia. A usted por estar en nuestra sintonía, muchas gracias y siga informándonos a través de Cruz Informativo y su red de medios acá en la región de Los Ríos. Muchas gracias, Francisca. Buenas tardes. Muchas gracias, Denis. Buenas tardes. A usted también por estar en nuestra sintonía, muchas gracias y siga nuestra programación.